vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, lo cual lleva por nombre el legado cultural. Estamos hablando de la cultura clásica, lo que va a ser estas grandes culturas como lo es la civilización griega y la civilización romana. No olvidar que estamos en nuestro contexto de historia antigua y vamos a ir analizando estas características. Y para esta semana nuestra temática va a abordar lo que es el gran y conocido Imperio Romano, su influencia, su legado y su aporte. Así que vamos a ir analizando y conociendo estas características. El objetivo de nuestra clase, para comenzar, eh, nos dice que vamos a relacionar cuáles son las principales características de la civilización romana. Y para eso vamos a ver algunas características como el derecho, la organización, la infraestructura, la extensión de su territorio y algunas características de cómo ellos fueron evolucionando y expandiéndose tanto en la historia como también en el mundo conocido, principalmente Europa, entre otros territorios. Así que lo primero que vamos a trabajar, ¿qué es lo que vamos a ver estudiar en nuestra clase? Vamos a estudiar el legado cultural del mundo clásico. No olvidemos, y para ponernos en contexto, cuando hablamos del mundo clásico, siempre vamos a mencionar a Grecia y a Roma como las grandes civilizaciones que nos han dejado hasta el día de hoy su influencia y su legado. En el caso de lo que es Grecia, su legado se traduce en lo que es la helenización, este proceso de poder expandir y así este poder hegemónico de Grecia, lograr llevarlo a gran parte del mundo conocido hasta ese momento, lo que es la península de los Balcanes y Europa principalmente. Ahora, dentro de lo que es el legado cultural, para esta clase vamos a focalizarnos en lo que es Roma y para eso vamos a hablar de su legado, su influencia, tanto en la lengua, en la filosofía, en el mundo de las ideas, en la literatura, en la ciencia y también, por supuesto, en el arte, en todas las manifestaciones artísticas que estas culturas clásicas hasta el día de hoy siguen llevando. ¿Ya? Uno de los momentos más importantes es que podamos comprender la importancia de conocer la cultura clásica, obviamente, y así poder reconocer que nosotros como sociedad somos herederos de lo que es esta cultura, lo que es la cultura grecia y la cultura romana, en tanto a sus raíces y a lo que es la civilización occidental. Además que también tenemos que considerar cuáles son sus aportes culturales hasta el día de hoy. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta clase? Bueno, vamos a estudiar conceptos políticos que están relacionados con la historia de la antigua Roma, obviamente, y conceptos que son claves y que son importantes. Lo primero es entender de que el Imperio Romano, o lo que vamos a llamar por civilización romana, se organizó en distintas formas. La más importante y la que nosotros vamos a estudiar es la República. Obviamente también conocer las características del imperio, cómo esta civilización logró pasar desde un estado de república a ser un imperio. Ahora, cuando hablamos de lo que es la república, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de lo que es la separación de los poderes, que haya una temporalidad, es decir, los cargos públicos duran un tiempo, no están a perpetuidad, existen magistraturas, es decir, existen cargos, ya como en la actualidad hay cargos políticos, existe un senado, como lo es hoy día, que hay un congreso, y también existen comicios, instancias donde se puede participar. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que focalizar en nuestro estudio de lo que es Roma en su evolución de la República. Ahora bien, lo importante, chiquillo, es que todos nosotros podamos conocer cuáles son las instituciones, cuáles son los conceptos políticos fundamentales de lo que es la antigua Roma y que hasta el día de hoy siguen estando. Es por eso de que cuando estudiamos la cultura clásica la estudiamos mencionando el legado, lo que nos deja, el aporte, lo que contribuye hasta el día de hoy. Eso es lo que a nosotros nos interesa y es lo que le vamos a dar mayor énfasis en lo que es el estudio de esta civilización. Ahora el Estado romano como un modelo político. Es decir, cuando estudiamos la historia de la Roma antigua, esta suele ser dividida en tres periodos definidos. ¿Cuáles son los periodos más importantes? Primero, la monarquía, es decir, esta civilización se inició a través de una organización monárquica que va desde el año 753 y 510 a.C. Luego su evolución histórica va a hacer que ellos se organicen en base a una república desde el 510 al 31 a.C. y ya pasar
a uno de los apogeos más grandes o una de las grandes influencias hasta el día de hoy es de que esta civilización se convierte en un imperio y es capaz de dominar y expandir su poder hegemónico en gran parte del mundo conocido, desde el año 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ojo, siglo V, con lo que va a ser la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora bien, en estas tres etapas se formaron, obviamente, se desarrolló y se evolucionó en lo que son las principales instituciones políticas que constituyen, obviamente, el Estado romano y que lo convierten en un modelo político hasta el mundo actual. Como siempre hemos conversado, es muy importante que nosotros desarrollemos nuestra habilidad de espacio-temporal y para eso es importante conocer entonces la ubicación. Cuando hablamos de Roma, principalmente estamos hablando de Italia, por lo cual tenemos que entender que Roma se sitúa en el continente europeo, principalmente en la península itálica. Como ustedes pueden observar en el mapa, la península itálica, también conocida muy famosa por su forma devota, ya que es una gran península que sobresale en el mar Mediterráneo. Limita al norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriático, al oeste con el mar Tirreno y al sur con la isla de Sicilia. Además se encuentran las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia en el mar Mediterráneo como parte del territorio también romano. Como lo mencionamos, la monarquía fue una de sus primeras formas de organización en los inicios de la evolución de esta gran civilización romana. Fue el primer sistema político que ellos lograron instaurar. El término monarca, obviamente, viene de origen griego y quiere expresar que existe un solo gobernante, un solo monarca, el cual lidera y maneja el Estado. Por lo tanto, tiene el control supremo de lo que es la vida pública y política de lo que va a ser Roma en ese tiempo. Esta autoridad obviamente es de carácter vitalicio y hereditario. Por lo tanto, en Roma hubo dos grandes dinastías monárquicas, la monarquía del gran legendario Rómulo, Tulio Hostilio y Anco Marcio, que son los emperadores más reconocidos de este periodo. Desde el punto de vista político, con estos reyes nació la institución del Senado y la Asamblea, lo cual va a ser muy importante para dar paso a la nueva forma de organización que va a tener el Imperio Romano. Como lo hemos mencionado, una de las características más importantes, ya que hasta el día de hoy los países nos organizamos en base a una república. No olvidar que en la actualidad Chile también es una república de carácter democrático, pero mantiene sus bases institucionales en lo que es la república, lo cual es legado del Imperio Romano. Ahora en el 510 a.C. vamos a ya evidenciar un cambio de estructura política, la cual va a estar asociada con la noción de Estado libre, el cual va a estar gobernado por magistrados electos. Cuando hablamos de magistrados estamos hablando de personajes del mundo político, grandes intelectuales y gente con conocimiento. Los principios de este sistema político entonces eran los siguientes. 1. Separación de los poderes en distintas funciones ejecutivas, lo cual es muy importante ya que hasta el día de hoy seguimos separando los poderes del Estado. 2. El carácter electivo, representativo y temporal de las autoridades ejecutivas, es decir, los cargos públicos eran periódicos, es decir, se podían elegir y podían ir cambiando en el tiempo. Y número 3, que el funcionamiento colegiado de las autoridades, es decir, había ya una organización dentro de lo que era la estructura política. Y en la imagen se puede apreciar lo que era el gran foro, que era el centro cívico. Estamos hablando del espacio público, lo que hoy día podría ser una plaza o un espacio un lugar de esparcimiento donde la gente se puede juntar y compartir las ideas. Ahora, ¿cuáles son estas instituciones que surgieron en este tiempo y que nosotros debemos conocerlas porque hasta el día de hoy están presentes? Son las siguientes. La primera es la magistratura, el Senado y los comicios. Como lo mencionaba, la magistratura tiene que ver con los cargos políticos, los cargos públicos que puede acceder un ciudadano. El Senado es la instancia donde se delibera, donde se discute y se reordenan las leyes.
Y también están los comicios, que es la instancia donde se participa, donde la gente puede opinar y elegir a sus representantes. Ahora, la imagen que ustedes están apreciando es una imagen mucho más objetiva de la que vimos antes, ya que ahí nos muestra en su apogeo lo que era el Foro Romano. Estamos hablando de que era un espacio arquitectónico bastante interesante, ya que se fundía toda la vida pública en lo que era la ciudad. No es menor también pensar que en el Imperio Romano la ciudad va a tener una preponderancia eh, bastante más importante que lo que va a ser en las civilizaciones antiguas. Cuando hablamos de magistratura, entonces, como les mencionaba, eran autoridades ejecutivas, superiores del Estado. O sea, un magistrado podría ser un presidente o un ministro en la actualidad. Eran cargos administrativos del Estado para los cuales eran electos por los ciudadanos por un tiempo limitado. Y la magistratura superior eran los cónsules, que eran magistrados que actuaban en forma unánime, presidían los comicios y dirigían el ejército. Es decir, eran cargos políticos de un peso bastante alto. También existían las magistraturas menores, la cual dentro de los cargos políticos, aunque tengan menor grado que el cónsul, también eran parte importante de lo que va a ser el ordenamiento de lo que es el Imperio Romano. Y aquí está lo más importante que ustedes y que todos debemos conocer dentro de este nuevo orden que va a tener la República en lo que va a ser la Roma de la época que estamos estudiando. Ahora, los cuestores. ¿Quién eran los cuestores? Eran las personas que estaban a cargo de la hacienda pública, del censo y de los bienes y de la hacienda. Estaban los ediles, que vigilaban los mercados, las fiestas religiosas, la conservación de los templos. Estaban los censores, que practicaban el censo de ciudadanos y la vigilancia de la moral pública. Y estaban los pretores, que administraban la justicia. Eran 2 por distrito, un pretor urbano y uno peregrino. Ahora bien, estos nombres, esta magistratura tan importante, si nosotros hacemos el nexo, podemos darnos cuenta que hasta el día de hoy siguen estando. A lo mejor no con los mismos nombres, pero sí la función se sigue desarrollando. Por eso es importante conocer el legado político y social que tiene este imperio hasta el día de hoy. Una de las instituciones más características que tiene también la República y el Imperio Romano tiene que ver con lo conocido como el tribuno de la plebe. ¿Qué es lo que era esta organización o esta institución? Es una magistratura donde las personas, los ciudadanos, podían generar una asamblea donde tenían ciertas atribuciones, como por ejemplo el derecho a veto, es decir, poder aceptar o no una moción o una ley, el derecho de auxilio, ¿cierto? Solicitar cierta ayuda en un momento determinado, y el derecho de aprehensión. Ahora, el tribuno más famoso fue el hermano Tiberio y Cayo Craso, quienes entre el 133 y el 123 a.C. intentaron desarrollar una reforma agraria para favorecer a los sectores más pobres. Es decir, cuando hablamos de los tribunos de la plebe, estamos hablando de una institución principalmente que buscaba ir en la necesidad de los grupos sociales más mayoritarios que existían en Roma. Y por supuesto, la institución más importante, ya que hasta el día de hoy se sigue utilizando en la organización de los estados, tiene que ver con el Senado, ya que fue la institución que más perduró en la historia antigua y que fue creada bajo la dinastía del Imperio Romano. Durante la República, el Senado tuvo las siguientes atribuciones: asesorar a los magistrados, ratificar leyes, dirigir la política exterior. Tribunal Supremo controlaba el tesoro público. Estaba integrado por excónsules y excuestores. Es decir, si analizamos lo que estamos leyendo, entonces el Senado va a ser la institución más importante y más influyente de Roma, puesto que por el Senado se va a deliberar y va a pasar todas las cuestiones de carácter político, económico y público. Por lo tanto, el Senado tiene una preponderancia mayor dentro de lo que es el estudio o lo que es el legado de esta civilización hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que eran los comicios? Como lo habíamos mencionado, los comicios tienen que ver con una instancia de asamblea popular donde puede participar el pueblo, obviamente entendiendo a pueblo como quienes son los ciudadanos.
o los que pueden participar. En ese sentido, los comicios tienen que ver con lo que hoy día es el sufragio, es la participación ciudadana. Por lo tanto, las atribuciones que ellos tenían eran elegir magistrados, votaban leyes, decidían sobre la paz o la guerra y también tomaban decisiones sobre la plebe, sobre la gente, sobre la ciudadanía. Es importante, como lo mencionábamos, hacer esta comparación, este vínculo entre lo que es tanto la República en Roma como lo va a ser en la actualidad. En ese sentido es importante que el cuadro que ustedes están observando lo podamos analizar desde esa mirada. Como, por ejemplo, uno de los principios más básicos o de las diferencias que vamos a encontrar es de que en la República Romana la separación de los poderes es de carácter electivo y es temporal, o sea, tiene una duración de tiempo. Los funcionarios superiores del Estado, las colegiaturas, eran de carácter representativo de la autoridad. Y, por ejemplo, en la actualidad la división de los poderes también existe, pero es de carácter electivo y temporal, y el carácter representativo es esencial en las repúblicas actuales. Es decir, a diferencia de la República Romana, hoy día nosotros vivimos un sistema democrático, por lo tanto, la representación de nuestras autoridades políticas forma parte principal de las características de cómo nosotros funcionamos. Ahora, cuando hablamos de imperio, que es una de las características también no menor de esta cultura, ya que alcanzó un estado superior dentro de su evolución, pasó de monarquía a república y de república a ser un imperio. Ahora, en el sentido estricto, el término imperio proviene del latín imperium, que significa mando de tropas, está ligado al ejército. En términos generales, entonces, el imperio fue un periodo político, obviamente, caracterizado por el esfuerzo de Roma por lograr expandir y hacer que su poder hegemónico, lo que era la administración, fuera mucho más eficaz y más extenso en lo que era su poder de dominio. Es decir, entonces, cuando hablamos del imperio, estamos hablando de la mayor expansión política, social y cultural que Roma va a tener en su desarrollo cultural. Ahora, si nosotros analizamos la imagen, ustedes pueden ver un mapa, es un mapa de Europa, donde se puede apreciar ahí de color morado lo que es la península itálica. Y la verdad que de manera bien sencilla, todo lo que ustedes ven con colores en ese mapa son zonas de influencia romana. Por lo tanto, si nosotros pensamos que lo que estamos observando es Europa, prácticamente el Imperio Romano logró dominar la mayor cantidad de territorios de Europa. Incluso el mar Mediterráneo está bajo dominio y control del Imperio Romano. No es menor entonces que ellos lo denominaran en su tiempo como el Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. Para el Imperio Romano entonces el mar Mediterráneo va a ser un lugar muy importante de intercambio y de expansión económica, cultural y comercial. Las instituciones imperiales, obviamente más importantes, está el emperador, ya que tiene atribuciones bastante interesantes, porque es el que manda el ejército, concentra las atribuciones de las magistraturas, aprueba las leyes y obviamente dirige la política exterior. Entre los más importantes está Octavio Augusto y Marco Aurelio, como uno de los grandes emperadores de lo que va a ser la Roma. Ahora, el Senado, como lo habíamos mencionado, que era una institución importante, pasó a ser obviamente representante de la ciudadanía. Es decir, el Senado se transformó en la institución política y pública más importante de lo que va a ser la cultura romana. Los pretores, como lo habíamos mencionado, cargos públicos que contribuyeron a que el imperio pudiera tener un mayor sustento, ya que ellos pudieran aplicar la justicia y así pudieron expandir el dominio del imperio romano en otros lugares o en otras latitudes. Ahora entonces, ¿cuáles serían los pilares del imperio o la base del imperio? ¿Cómo logró sobrevivir tanto un imperio sin que existieran situaciones que los pusieran en crisis? Bueno, obviamente el imperio romano tiene grandes características que hasta el día de hoy nosotros las estudiamos. Y una de ellas tiene que ver con el cosmopolitismo
¿De dónde surge este concepto? Tiene que ver con que Roma entonces se va a fundir como un espacio urbano de carácter público y donde se vinculan distintas culturas. Obviamente Roma fue tolerante a la diversidad de las costumbres locales, ya que ellos fueron incorporando a diversas culturas, e incluso adaptó para sí algunas de estas costumbres como los cultos religiosos. Por su parte, Roma ofreció a las provincias conquistadas un conjunto de elementos, instituciones y principios que sirvieron a otorgar más homogeneidad o diversidad dentro de lo que eran las características de los pueblos que formaban parte del imperio. La verdad, chiquillos, la idea es tener en claro en que Roma, al expandirse tanto, obviamente que va a incorporar dentro de su dominio a pueblos y a culturas que no tenían las mismas características que el Imperio Romano, pero aún así se fueron aculturando, se fueron incorporando, generando un nuevo sincretismo cultural. Ahora, la administración del Estado, que era también algo importante, estaban a cargo de las provincias y que el Senado organizaba las provincias a través de gobernadores que podían tener el control total. La administración estaba obviamente en las ciudades donde se levantaban municipios y donde podía haber cumplimientos de la ley y el orden. Las ciudades también se recaudaba tributo, por supuesto, todo dirigido hacia el monarca central. La ciudadanía, que no es menor, estamos hablando de las características sociales de lo que es el Imperio Romano. Y una de las características más importantes, que los ciudadanos solo podían ser los hombres libres, mayores de edad, y además debían haber servido en el ejército. O sea, al igual como lo va a hacer en Grecia, ser ciudadano requiere tener ciertas condiciones. Durante la República, los ciudadanos estuvieron reservados solo para los romanos, es decir, no podía un extranjero ser un ciudadano. En el siglo I a.C. se le otorgó a la ciudadanía a los italianos. Durante el imperio, la ciudadanía fue otorgándose gradualmente a otros pueblos. Primero fueron los galos y los hispanos, en el siglo I después de Cristo. En el siglo II fueron los británicos y egipcios. Desde el 212 la ciudadanía pasó a ser entonces universal. Ojo acá, porque estamos hablando de que lo que va a hacer Roma, más que la dominación de otros pueblos, va a ser incorporar a estos pueblos dentro de una gran cultura romana. Ahora, ¿cuál fue la gran razón que permitió que durante el imperio se expandiera la ciudadanía? ¿Cómo puede ser que pudiera lograr tanto avance en lo que es la Europa conocida? Ahora, obviamente que el ejército como institución fue un punto de inflexión no menor, ya que el ejército en su proceso de hegemonía y de expansión de una u otra forma va a servir como vínculo entre lo que es la cultura romana y estos nuevos pueblos. Así que ellos fueron los encargados de ir expandiendo y integrando a nuevas culturas y a nuevas instituciones a lo que es el Imperio Romano. Como también es conocido, ya que Roma va a ser un polo de desarrollo, una ciudad central, va a tener vías de comunicación que hasta el día de hoy nosotros las seguimos estudiando. Es más, uno de los grandes dichos, todos los caminos llegan a Roma, viene de lo que va a ser la evolución de la infraestructura y de las vías de comunicación de este imperio. Ahora, cuando lo mencionaba, esta expresión surgió para dar cuenta de que el mundo romano estaba unido por carreteras. Y los caminos que fueron facilitando las comunicaciones, el vínculo, el nexo, acortando la brecha, tanto del traslado comercial como el traslado político del ejército, va a ser muy importante las vías de comunicación. La más importante, la conocida como la vía Appia, la cual, como ustedes ven en la imagen, son caminos que estaban pavimentados, es decir, con adoquines, con piedras, por lo tanto, un nivel de desarrollo bastante mayor, pensando en que estamos hablando hace ya 2000 años atrás. El derecho romano, que es una de las influencias más potentes que hasta el día de hoy nosotros seguimos estudiando e incorporando dentro de nuestra práctica social, es importante que nosotros le demos una vuelta. El sistema legal del Imperio Romano estuvo sustentado en dos principios básicos, el de publicidad y el de precedencia.
Obviamente hay dos tipos de derechos, el ius civilis, que es el derecho específicamente para los ciudadanos, y el ius gentium, que es para los extranjeros o los que no gozaban de los derechos de ser ciudadanos. En la imagen ustedes pueden ver una tabla claudina, perteneciente al emperador romano, mediante el cual se concedió ciudadanía a los galos. Lo que ustedes están viendo es un documento escrito donde se deja establecido de que toda la comunidad gala, lo que hoy día actualmente Francia, van a formar parte de lo que es la ciudadanía del Imperio Romano, a través de un documento. Por lo tanto, el derecho, la legalidad, la norma, viene y tiene su origen en lo que es la cultura romana. Es por eso que las codificaciones, a lo que nosotros le vamos a llamar leyes, fueron muy importantes. Las codificaciones tuvieron una de las grandes influencias en que eran normas, leyes que dejaban establecidas ciertos comportamientos y ciertas formas que vamos a tener que desarrollar como sociedad. Lo cual hasta el día de hoy seguimos teniendo codificaciones o leyes o normas. Por lo tanto, cuando hablamos del legado político entonces del Imperio Romano, estamos hablando de su carácter legislativo del Senado, es decir, tenemos una institución pública que es capaz de dirimir leyes. La división administrativa en provincia y en municipio, lo cual hasta el día de hoy nosotros, los países están divididos de forma administrativa en regiones, en provincias, en municipios, entre otras categorías. La importancia administrativa de los centros urbanos. Ojo, hasta el día de hoy, los grandes centros urbanos de nuestro país son polos de desarrollo. Por lo tanto, no es menor pensar a la ciudad como un lugar de concentración, de poder y también de ciudadanía. La ciudadanía entonces es universal, aunque obviamente en la antigüedad solo era reservada para algunos grupos, como lo habíamos mencionado. Y también se desarrolló una burocracia encargada de administrar el Estado. Cuando hablamos de burocracia estamos hablando de que aparece un grupo social que van a ser los que administran el Estado. Por lo tanto, el sistema legal, algunos principios jurídicos como la ley, como el derecho, como la magistratura del Estado. Por lo tanto, cuando estudiamos el Imperio Romano, sin duda que podemos observar elementos que hasta el día de hoy están presentes. En síntesis, que es lo que la idea es que pongamos el mayor énfasis, estamos nosotros estudiando en esta clase el Estado romano, principalmente legado de Roma como cultura clásica. Y analizamos la República, que era lo más importante, porque hasta el día de hoy es un legado, y hablamos de lo que era la magistratura, qué es lo que era el Senado, qué es lo que eran los comicios, y también mencionamos el imperio, ya que una de las grandes características que tiene esta civilización y que lograron transformarse en un imperio con poder de hegemonía de orden mundial. Ahora, para poder nosotros dar paso a nuestra actividad, la idea es bien sencilla. La idea es que nosotros podamos mencionar una característica del legado de Roma, pero en las siguientes dimensiones: política y social. No olviden, chiquillos, que este video principalmente su objetivo era el conocer y explicar, hacer una relación entre las características políticas y sociales del Imperio Romano y su legado cultural hasta la actualidad. Por lo tanto, la idea de esta breve actividad es que ustedes puedan ser capaces de mencionar características que hasta el día de hoy están presentes. Así que ante cualquier duda y consulta, obviamente nos comunicamos en los canales de comunicación que ya existen. Espero que estén muy bien. También mencionarles de que dentro de las actividades y las formas de trabajo se envió una actividad mediante un formulario online para poder también incorporar nuevas estrategias dentro de lo que es nuestro aprendizaje. Así que chicos, que estén muy bien. Ante cualquier duda y consulta estamos sin problema.